Hola y bienvenido de nuevo. Continuando con el desarrollo de nuestra aplicación, hoy vamos a ver cómo preparar la que va a ser la vista para poder hacer login, ya que actualmente tenemos el link aquí, pero no está operativo, no nos lleva a ningún sitio ni hace nada. Bien, vamos a necesitar dos cosas. Y va a ser un archivo que nos muestre la vista, un archivo controlador que nos muestre la vista y la propia vista en sí. Para ello vamos a crear aquí en nuestro directorio controller, en mi caso, un nuevo archivo al que vamos a llamar login controller, que siguiendo con nuestra costumbre pues va a ser prácticamente una copia del archivo index, y simplemente le vamos a indicar aquí que la cadena de texto que va a guardar nuestra variable action va a ser login. Aquí hemos hecho una pequeña modificación. Antes teníamos varias líneas de código que era una sentencia condicional if, y lo hemos resumido en una línea aprovechando que conocemos el operador de null coalescencia, y simplemente estamos sintetizando y bueno, pues estamos haciendo prácticamente lo mismo. Le estamos indicando que si tenemos algo que recibimos por post, se lo vamos a asignar a la variable action. Si no es así, pues comprobaremos si recibimos por el método get, y si no es así, pues le asignaremos directamente la cadena de texto login. Y aquí estamos utilizando la función string str string to lower, para que nos ponga todo lo que reciba en minúsculas. Y todo esto se lo estamos pasando a dicha función. Bien, una vez dicho esto, lo que necesitaremos ahora es crear la vista que vamos a crear en nuestro directorio view, en mi caso, y la vamos a llamar login view. Va a ser prácticamente una copia de register, y haremos alguna modificación en el formulario. En este caso, aquí le vamos a indicar que en vez de que sea la vista de registro, va a ser la vista de login. Todo esto va a seguir prácticamente igual, y lo único que vamos a hacer es, para loguearnos nos hará falta, en este caso nosotros nos vamos a loguear mediante el correo electrónico, y nos hará falta también el campo para introducir una contraseña o un password. Con lo cual, lo que vamos a hacer es sustituir la parte que nos mostraba el campo para introducir un usuario en el formulario de registro, y solamente vamos a dejar el correspondiente al campo email y al campo password. Bien, con esto ya tendríamos la vista preparada. Volviendo a nuestro login controller, solamente le tenemos que indicar aquí, como hemos hecho en otras ocasiones, que en este caso nos muestre la vista login view, y aquí le vamos a pasar
la ruta al document root. Ahora ya solo nos quedaría ir a nuestra clase que nos muestra los menús y aquí en el menú correspondiente a login indicarle que en este caso nos redirija al archivo login controller, que será el que nos muestre la vista. Bien, pues con esto ya preparado, si venimos a nuestra aplicación, ahora haciendo clic en el menú login, ya vemos cómo nos muestra que estamos en la vista de login y nos muestra un formulario con los campos necesarios para loguearnos. Vamos a cambiar el texto del botón y le vamos a decir que sea login y ya tendríamos esto listo. Vamos a hacer una pequeña modificación en el código, vamos a aprovechar para hacer una mejora y en la parte del código que nos permitía registrar usuarios, tenemos esta sección que hacía una comprobación a la base de datos para obtener o para comprobar si había algún usuario registrado con el mismo correo con el que intentábamos registrarnos. Bien, vamos a crear una clase que implemente un método que nos sirva para hacer esta comprobación, pero siguiendo la senda de la programación orientada a objetos, ya que la programación orientada a objetos, como hemos comentado ya en alguna ocasión, nos permite la reusabilidad del código. Pues esta clase con el método que vamos a implementar nos va a permitir hacer consultas de este tipo a cualquier tabla y a cualquier campo. Vamos a verlo más en detalle. Yo lo que voy a hacer es crearme en el directorio donde tengo las clases una clase que voy a llamar query. Y aquí le vamos a indicar que se va a encontrar nuestra clase en el directorio o en la ruta model classes. Y aquí vamos a crear nuestra clase, a la que vamos a llamar query. Y de momento esta parte de aquí nos va a sobrar. Y aquí es donde vamos a implementar nuestro método, al que vamos a llamar setAllBy, y le vamos a tener que pasar una serie de parámetros que nos van a hacer falta, como van a ser la tabla que queremos o sobre la que queremos hacer la consulta, el campo que queremos utilizar el valor que queremos buscar y el objeto que nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos. Esto nos devolverá un array y aquí es donde vamos a implementar esta parte del código.
Bien, aquí vamos a hacer una modificación que va a ser la siguiente. En este caso ya no va a ser la tabla user, sino que aquí le vamos a indicar la variable table, que será la que contendrá el nombre de la tabla que queremos consultar. El campo no va a ser email, ahora será el contenido de la variable field. Y aquí esta variable no va a ser email, simplemente va a ser el valor que queramos utilizar. Aquí en el método vamos a utilizar, en vez de fetch all, y simplemente aquí le tenemos que indicar que en el caso de que encuentre resultados nos devuelva los mismos en forma de array. Bien, pues ya tendríamos nuestra clase con nuestro método. Simplemente ahora lo podríamos utilizar aquí. Va a ser todo muy similar, lo único que tenemos que indicar aquí que queremos crear un objeto que en este caso vamos a llamar query, que va a ser de tipo query. Aquí vemos como ya nos ha incluido la línea correspondiente para hacer uso de la clase query. Aquí crearemos una variable que vamos a llamar rounds, que es la que estábamos utilizando antes. Y aquí vamos a utilizar nuestro objeto query y vamos a hacer una llamada al método selectAllBy. Le vamos a indicar que la tabla que queremos consultar es user. El campo va a ser email. El valor va a ser el contenido de la variable email que recibimos por el formulario. Y el objeto que hará la conexión a la base de datos. Bien, en este caso nuestra variable rounds va a contener todos los registros que encuentre en dicha tabla. En este caso solamente va a encontrar un registro, con lo cual si lo comprobamos utilizando la función var_dump, pasándole la variable rounds y yendo a nuestra aplicación, y ahora intentamos registrarnos, nos va a mostrar cómo obtiene un array con un elemento cuyo índice 0 va a ser el registro que encuentra en la base de datos. En este caso sería el usuario con el username admin, la contraseña correspondiente y el correo electrónico. Si hiciésemos una consulta a otra a otra tabla y por ejemplo le indicásemos que queremos obtener todos los registros, de hecho lo podemos hacer. Aquí le indicamos que queremos consultar la tabla user, en vez de que la consulta sea sobre el campo email, sea por ejemplo sobre id role, que nos encuentre todos los registros cuyo valor sea un 2, en este caso todos los usuarios con el rol user. Si volvemos al navegador y recargamos,
Vemos como ahora nos encuentra en este caso 11 registros o 11 elementos, que son los 11 que componen nuestra tabla user. En este caso, como solo va a encontrar un registro, que es el que nos interesa, pues esta parte del código va a seguir funcionando de la misma manera. Con lo que hemos conseguido con esto, como comento, es poder utilizar nuestra clase query y el método selectAllBy en cualquier parte de nuestra aplicación donde nos interese. Y si intentamos registrarnos con un usuario que ya tiene el mismo correo electrónico que queremos utilizar, pues nos funciona como anteriormente, mostrándonos el aviso correspondiente. Bueno, lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo veremos cómo implementar la lógica para poder loguearnos con un usuario que ya exista en la base de datos. Como siempre, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.